Oiremos el mensaje del Evangelio por boca de nuestro hermano, siervo del Señor, don Juan Federico de la Iglesia en Zaragoza. Vamos a leer ahora unos versículos que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Capítulo 19 del Evangelio según San Juan, empezando la lectura en el versículo primero. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de grana y decían: «Salve, Rey de los judíos», y dábanle de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles: «He aquí os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él». Y salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y díceles Pilato: «He aquí el hombre». Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Díceles Pilato: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen». Respondiéronle los judíos: «Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios». Y como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, mas los judíos daban voces diciendo: «Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice». Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice Litóstrotos y en hebreo Gabata. Y era la víspera de la Pascua y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Mas ellos dieron voces: «Quita, quita, crucifícale». Díceles Pilato: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los pontífices: «No tenemos rey sino a César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga y grave en nuestros corazones. Yo recuerdo que antes de mi conversión al Señor, aun cuando yo era o me consideraba ateo, muchas veces me había preguntado acerca de la razón de la muerte del Señor Jesús. En mi contacto, en mis conversaciones con algunos queridos amigos, he sacado la conclusión de que esta misma pregunta que yo me hacía, muchos también se la han hecho en diferentes momentos u ocasiones en su vida. Y estoy pensando que es posible, muy posible,
que algunos aquí en esta noche también se encuentren que se hayan preguntado en alguna ocasión por qué el Señor Jesús murió. Él era inocente. Yo creo que de esto estamos todos convencidos y lo hemos leído en la palabra de Dios, que aún el mismo Pilato estaba convencido de la inocencia del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús fue crucificado? Ya sabemos las razones o la explicación que da el mundo, pero sabemos también cuán inexactas son las explicaciones que dan los hombres acerca de la razón por la que el Señor Jesús fue entregado, por la que el Señor Jesús fue muerto. No es porque el Señor Jesús fuese un idealista, un hombre que no cuajó en su tiempo, un hombre que fue víctima de los celos o de la envidia de los hombres. Es posible que haya algo de esto, pero esta no es toda la razón por la que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Hay otra razón, y es la que la palabra de Dios, que no se equivoca, nos da. Hemos leído en este capítulo 19 del Evangelio según San Juan, en los versículos que hemos leído, dos razones, o mejor yo diría, una doble razón que nos aclara el misterio, que nos contesta la pregunta de por qué el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Una cara de esta medalla podríamos señalar como la razón humana que llevó al Señor Jesús a la muerte. La razón humana expresada por la voz de aquellos príncipes del pueblo, que tomando unas palabras del Señor Jesús, o mejor aún, una actitud del Señor Jesús, dijeron a Pilato: este hombre debe de morir. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿En qué basáis vuestra acusación? Nosotros, dicen ellos, tenemos ley, tenemos nuestra ley. Según nuestra ley, este hombre debe morir por cuanto se ha hecho hijo de Dios. Y era verdad. Dios había dado unas instrucciones a su pueblo, y de acuerdo con estas instrucciones, todo aquel que pretendiese usurpar el lugar que solamente a Dios correspondía, este tal debía ser muerto a pedradas. El Señor Jesús había dicho, cuando se le preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú dices que yo soy. Y en estas palabras, en esta actitud del Señor Jesús, ellos tuvieron una base, una pobre base, pero por lo menos una pequeña base legal, digámoslo así, para formular una acusación en contra del Señor Jesús. Se había hecho hijo de Dios y por lo tanto, según ellos, debía de morir. Ahora, queridos amigos, bien podemos decir que detrás de estas palabras que expresaban el sentir del pueblo en boca de sus príncipes, de sus guías religiosos, se escondía una tremenda, una terrible verdad. Se ha dicho
muchas veces con la palabra de Dios en la mano, que el principio del pecado entraña la rebelión del hombre en contra de su Dios. El no querer sujetarse a Dios, el no querer obedecer a Dios, el no moverse en aquel círculo donde Dios le ha colocado. El hombre quiso ser Dios, el hombre quiso, por decirlo así, desligarse de la tutela de Dios. Se rebeló en contra de Dios. Y Dios, en su amor, Dios en su misericordia, en varias ocasiones, a través de sus siervos, por muchos medios, estuvo llamando al hombre para que desistiese de su rebelión. Ahora, ¿cuál ha sido, y por desgracia, cuál sigue siendo la actitud del hombre respecto a estos llamamientos de parte del Señor? El hombre considera este mundo como algo suyo. El hombre considera la vida como algo suyo. No hace muchos días, un querido hermano nuestro nos estaba hablando acerca de aquel ejemplo que el Señor Jesús puso sobre el rico insensato, como le conocemos a través de las Escrituras. Eran sus alfolíes, eran sus graneros, eran sus riquezas, eran sus bienes, era su alma. Y es así como piensa el hombre. Son sus cosas y está dispuesto a defender estas sus cosas, aun cuando Dios con amor intenta, se esfuerza, le está haciendo ver la locura de su actitud. Son sus cosas. Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe de morir por cuanto se hizo hijo de Dios. Se identificó con Dios, y ese es el lugar que nosotros destinamos a Dios. Una cruz. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿No es esta la actitud del hombre en nuestros días, queridos amigos? No queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que Dios se entrometa en nuestra vida. No queremos que Dios se dé cuenta de cómo van nuestros negocios. No queremos que Dios nos espíe, que Dios nos siga nuestros pasos. No queremos saber nada de Dios. No queremos que éste reine sobre nosotros. Nuestra vida, nuestra ley, nuestros intereses, nuestras conveniencias. Esto es lo que nos interesa. Y si alguien se identifica con Dios en este deseo, en este llamamiento, en este interés de hacernos volver a nuestros antiguos caminos, de hacernos volver a Dios, este es el lugar que nosotros damos a Dios, una cruz. En cierta ocasión, el Señor Jesús puso también otro ejemplo, un ejemplo muy conmovedor, por lo real, por lo verídico. Un hombre que plantó una viña y la dio en arriendo a unos hombres, y al cabo del tiempo envió a un siervo suyo para recoger del fruto de la viña. Y aquel lo apedrearon, y envió a otro siervo, y aquel lo afrentaron de otra manera, y así sucesivamente. Por fin, dice, el dueño de la viña envió a su hijo amado. Pensaba él dentro de sí, cuando vean a mi hijo, tendrán quizá compasión, volverán en sí de su actitud. Pero no fue así, no fue así. Cuando le vieron, dijeron, este es el heredero, matémosle, y será nuestra la herencia. Esto que consideramos nuestro, una vez muerto el heredero, entonces lo será.
realmente. Así piensa el hombre en su locura. Queridos amigos, esta es una cara, podríamos decir, un aspecto de la razón por la que el Señor Jesús murió. Él se hizo hijo de Dios, Él se identificó con Dios, Él era Dios, aquel era el lugar que los hombres en su locura, en su pecado, en su rebelión, habían destinado para Dios, para el Señor. Se identificó con Dios, sea crucificado. Así podemos decir que el Señor Jesús murió por cuanto Él era el Hijo de Dios. Ahora, esto puede sonar a una inconsecuencia. ¿Cómo puede morir uno que es Dios? ¿Cómo puede el Hijo de Dios morir? Oh, queridos amigos, es porque aquel que era el Hijo de Dios era también el Hijo del Hombre. Nuestro querido hermano, que ha hablado en primer lugar, ha hablado también acerca de esta verdad. Y no quisiera sino subrayar una vez más lo que él ha dicho. El bendito Hijo de Dios era también hombre, como nosotros, aunque sin pecado, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca, pero era el Hijo del Hombre. Cuando Pilato le presentó a la multitud, lo hizo con estas palabras: he aquí el hombre, he aquí el hombre. Y el Señor Jesús, en cuántas ocasiones habló de sí mismo como del Hijo del Hombre. Y es maravilloso que en algunas de estas ocasiones en las que Él empleó este sustantivo o adjetivo, como queráis llamarle, añadió el por qué aquel bendito Hijo de Dios era también el Hijo del Hombre. Como nos decía nuestro querido hermano el domingo pasado, citando las palabras del Evangelio según San Marcos, para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, pues, podemos decir, esta es la otra cara de la medalla. Si los hombres pudieron poner sus manos sobre aquella persona santa y bendita del Señor Jesús, era porque Él era el Hijo del Hombre. Si le azotaron, era porque era el Hijo del Hombre. Si pudieron escupir en Él, si pudieron afrentarle en la forma que lo hicieron, es porque aquel bendito Hijo de Dios había incorporado a su divina naturaleza una naturaleza perfectamente humana. Leemos, sin embargo, en las Sagradas Escrituras que en alguna otra ocasión ya los hombres habían intentado poner su mano sobre el Señor Jesús y que habían intentado matarle en otras ocasiones, pero no lo habían conseguido. La palabra de Dios nos da la razón, porque no había llegado todavía su hora. Pero ahora había llegado el momento, ahora había llegado su hora. Hemos de decir que si los hombres pudieron llevar al Señor Jesús
a la cruz del Calvario en la forma que lo hicieron? No fue. Es verdad que intervino su voluntad, pero no fue, vamos a decir, únicamente por voluntad de hombres. Cuando el apóstol Pedro, ya restaurado, habla en el poder del Santo Espíritu el día de Pentecostés, recuerda a los israelitas que aquel a quien ellos crucificaron fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Dios permitió que los hombres pusieran sobre su Hijo sus manos impías, que le llevaran a la cruz, y que de esta manera Dios pudiera castigar en la persona de su bendito Hijo el pecado de todos nosotros, cargar sobre Él todas nuestras iniquidades y hacer que Él expiara nuestra maldad. Oh, queridos amigos, esta es la verdad. Los hombres llevaron al Señor Jesús a la cruz porque se identificó con Dios y Dios descargó sobre Él el peso de su justa ira, por cuanto el Señor Jesús se identificó con nosotros, los humanos, con los hombres. Ahora, hay algo que tal vez enlace las dos caras de esta medalla, y es cuando pensamos en los motivos que pudieron llevar al Señor Jesús a entregarse a los hombres, a entregarse a Dios en rescate por todos nosotros. Fue su amor. Querido amigo, este Dios contra el cual tú te rebelas, este Dios al cual tú puedes desafiar, este Dios al que tú puedes rechazar, este Dios al que tú tienes fuera de las puertas de tu vida, este Dios al que no permites que entre en tu vida, en tu hogar, en tus negocios, es un Dios que te ama. Es un Dios que se ha hecho hombre en la persona del Señor Jesús para poderse ofrecer a sí mismo. Él el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Él el santo, fue hecho pecado por nosotros, para que tú y yo, querido amigo, pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. ¿No es esto maravilloso? Tal vez, más que maravilloso, incomprensible, pero glorioso. Algo, querido amigo, que tú puedes hacer tuyo con todas sus benditas consecuencias. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿A qué lado de la medalla, vamos a decir, tú te vas a poner? ¿Vas a seguir rechazando a aquel que te ama? ¿Vas a seguir teniendo a aquel que ha dado su vida por ti en la cruz del Calvario fuera de tus fronteras? ¿Vas a decir como aquel pueblo, no quiero que éste reine sobre mí? No queremos tener otro rey más que a César. No era verdad, pero nunca fue más mentira que en aquella ocasión. ¿Qué te puede dar el César? ¿Qué te puede dar el mundo? ¿No quieres otra cosa más que aquello que tocas, más que aquello que puede satisfacer tus instintos o tus deseos, tus sentidos? Querido amigo, qué triste y qué fatal elección la tuya si piensas así. Es mejor, te lo digo yo y lo podemos decir todos aquellos
que hemos conocido y conocemos al Señor como nuestro Salvador. Por un tiempo servimos al César. Por un tiempo vivimos también según los deseos de nuestro corazón engañoso y perverso. También nosotros por un tiempo anduvimos gimiendo bajo el peso de nuestros pecados. También nosotros por un tiempo despreciamos, rechazamos, no quisimos saber nada del Señor. Pero es un recuerdo triste el de aquel tiempo en que vivimos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora que somos del Señor, ahora que le tenemos como Señor de nuestras vidas, como Salvador de nuestras almas, como aquel que se ha dado a sí mismo en precio de nuestro rescate, podemos decirte, querido amigo, con todo el deseo de nuestro corazón, que no rechaces a aquel que te ama, que no desprecies a aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, que le aceptes en tu corazón, que la respuesta que Dios da por su palabra a la pregunta, a la razón, a los motivos por los cuales Cristo murió, tú puedas decir, no porque fue un idealista, no porque fue un soñador, no porque fue un revolucionario, no porque fue un incomprendido, sino porque Él, siendo Dios, se hizo un hombre para dar su vida por ti en la cruz del Calvario, que tú le recibas como tu Salvador, como aquel a quien Dios en su providencia entregó como rescate por ti en la cruz del Calvario. Que Él te bendiga para que así sea. Amén. De la gracia, pero antes tiene unas palabras breves que decir a aquellos que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Me ha tocado el papel más difícil en esta noche, y siempre lo más difícil es cerrar un culto como este. Pero antes de orar al Señor, quisiera dar una oportunidad a aquellos que han venido oyendo el Evangelio todas estas noches y posiblemente han llegado a una actitud en sus corazones. Y yo estaba pensando en 3 frases que las Escrituras nos dan, que describen la grandeza de los 3 hombres que hemos estado estudiando estos días. Abraham, dice la palabra de Dios, que siendo llamado, obedeció. Y en esta obediencia consiste toda la grandeza de este patriarca. Obedeció a Dios, dejó su patria, sus amistades, sus negocios, y se puso en las manos de Dios para ser un peregrino del cielo. Ahora, mis amigos que habéis oído el Evangelio, ¿quieres tú obedecer a Dios esta noche y dejar tus amistades pecaminosas, dejar el mundo que te ha atado hasta hoy, dejar el pecado ahí afuera y ponerte en las manos de Dios para que Él te guíe en el camino al cielo? Abraham obedeció. Le costó mucho, y siempre cuesta obedecer a Dios, siempre cuesta romper con el pecado, siempre cuesta decir no al mundo, cuesta. Pero Jesús nos dice que para los que toman su cruz y le siguen, hay una corona de gloria. La otra frase
es muy hermosa. Se dice que Moisés renunció a las riquezas de Egipto y tomó lugar al lado de los despreciados y empezó su carrera con aquellos esclavos, aquellos despreciados. Renunció a la grandeza del palacio, renunció a la corona de Egipto, renunció a la gloria del mundo y tomó su lugar con los despreciados. ¿Quieres tú renunciar en esta noche a todo lo que es pecado, mundanismo, a todo lo que afea el carácter y a todo lo que te arruina y te lleva a la perdición? ¿Y quieres tomar tu parte al lado de los que van con Cristo, tomando tu cruz esta noche y poniéndote al lado de Cristo crucificado, hoy despreciado y rechazado, pero mañana será Rey coronado con toda la gloria del universo? Oh, mis amigos, cuesta ser de Cristo, hay que pagar un precio. Es un precio elevado a veces, pero la remuneración, la gloria que está detrás de esta vida de renunciamiento, cubre todos los sacrificios que hagamos por Cristo. Moisés renunció y escogió el vituperio de Cristo, porque miraba la remuneración, a la recompensa, a la corona, miraba adelante hacia el porvenir brillante. Y en esto consiste su grandeza. ¿Quieres tú hacer una decisión en esta noche? Renunciar a todo lo que te ha atado hasta ahora, fue tu delicia y tu ambición, y escoger a Cristo por tu Salvador personal. La otra frase la tenemos en Salmo 51 y Salmo 32. Se dice que David confesó su pecado. Y en esta confesión consistió su grandeza como rey, como profeta y como santo de Dios. Cuando se vio hundido por la carga del pecado, y cuando su conciencia no podía descansar, y cuando aún su cuerpo se enflaquecía guardando el pecado en su corazón, pero en el momento que lo confesó a Dios, la paz vino a su corazón, reinó la calma en su espíritu, y entonces David llegó a ser el gran profeta, el gran hombre de Dios. Se humilló, reconoció su pecado, lo confesó a Dios, y Dios perdonó su pecado. ¿Quieres tú confesar tu pecado esta noche? ¿Hay pecado en tu vida? ¿Hay pecado en tu vida? ¿Quieres tú reconocer tu maldad? ¿Quieres tú confesar en esta noche tu pecado a Dios? ¿Quieres tú reconocer a Dios como tu dueño y Señor de tu vida? ¿Quieres rendir tu vida a los pies del Señor? Tres frases lapidarias. Abraham obedeció. Moisés renunció. David confesó. Y en estas tres frases lapidarias está la grandeza de estos tres hombres de la Biblia. Y amigo mío, si nosotros obedecemos a Dios y nos ponemos en sus manos, renunciamos al pecado y al mundo y confesamos nuestra maldad al Señor y miramos a la cruz del Calvario, donde Dios castigó tu pecado, no en el pecador, sino en el justo Hijo de Dios, en aquella cruz donde Cristo lleva nuestra maldad y expía nuestro pecado, las burlas y las befas, la corona de espinas, la sangre que chorrea y cubre su cuerpo,
Todo aquello es la obra del pecado. Y Dios hizo la gran expiación para que en esta noche puedas tú recibir perdón amplio, presente y eterno. Si solamente reconoces tu maldad e inclinas tu corazón y tu voluntad a la voluntad de Dios y empiezas a clamar a Él invocando su nombre. Ah, mis amigos, ¿quién de vosotros va a hacer la gran elección en esta noche? ¿Quién va a obedecer a Cristo, que os está llamando? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, os daré descanso, descanso mental, descanso del corazón, descanso de todas tus angustias y preocupaciones y desvelos, descanso te daré. Cristo os llama. ¿Quién va a obedecer? ¿No hay un alma que va a obedecer a Dios, entregando su vida en sus manos y renunciar al mundo y al pecado y confesar sus culpas y ponerse a la disposición del Señor? ¿Quién va a hacer una elección tal? Hay una gran recompensa. Moisés miraba la remuneración y todos los tesoros de Egipto eran pequeña cosa comparados con la gloria que le había de ser revelada. Oh, mis amigos, grande cosa es ser salvo para el tiempo y la eternidad. Grande cosa es tener la vida asegurada, la vida eterna. Grande cosa es vivir bajo el amparo de las alas del Omnipotente. ¿Vas tú a elegir a Dios esta noche? Oh, que Dios os ayude para que lo hagáis en vuestros corazones. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te alabamos por todas las grandes maravillas que tu palabra nos ha revelado estos días, por toda la profundidad de tu gracia, de tu amor, de tus propósitos que en tu libro nos has descubierto. Te bendecimos sobre todo por tu Hijo amado, el don inefable, por el cual todas las bendiciones presentes y eternas llegan a nuestros corazones. Te bendecimos por la cruz del Calvario, donde una vez para siempre tú has liquidado la cuestión del pecado para nosotros. Allí el justo tomó el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Oh Dios, te bendecimos por Jesucristo y por su obra perfecta a nuestro favor y por la humillación a que Él llegó para que nosotros fuésemos ensalzados y purificados y bendecidos. Y ahora, Señor, te bendecimos por la paz que habita en nuestro corazón, por la gracia que nos inunda. Señor, grande cosa es ser hijo tuyo. Y ahora, Padre de misericordia, bendice todo lo dicho y oído, y haz que la palabra tuya no solamente haya eco en los corazones, sino un lugar especial para aceptarla y recibirla como de Dios, para que ella tenga primado en los corazones de los oyentes. Bendice a cada alma aquí sin Cristo esta noche, y haz que el diablo no arrebate la semilla, sino que por el Espíritu Santo sea fijada y regada para que lleve su fruto para la gloria de tu nombre. Acompáñanos con tu bendición. Recibe otra vez las gracias por tanto bien y bondad que hemos experimentado estos días. Y tú, Señor, recibe gloria y alabanza. Nombre glorioso de todo tu pueblo, santo y bendito en este mundo. En el nombre precioso del Señor Jesús te lo suplicamos todo. Amén.